¿Cuál es la razón que nuestra alma necesita como romperse para que nosotros podamos despertar? Tuve que tener muchos terremotos para darme cuenta que en verdad la vida que yo estaba teniendo no era a lo que yo había venido. Mi sueño desde que yo tengo memoria es que quería ser mamá. Y a las 29 semanas recién nos dijeron que Vicente venía incompatible con la vida. Si hay una persona que, por ejemplo, está escuchando esto porque está pasando por un duelo, ¿cómo una constelación podría ayudarla? El duelo, lo más importante desde mi punto de vista es acompañar a la persona. Acompañarlo a veces desde el silencio. Yo creo en Dios y siento que somos parte de ese Dios. Y así como somos parte de ese Dios, todos somos parte el uno del otro. ¿Cómo se vive después de perder un hijo? Yo también sentí que ese dolor no me iba a dejar vivir. Y sí pude salir. Y sí pude salir porque escogí vivir. Hoy vamos a hablar del dolor, de ese que nos transforma, que nos sacude y que muchas veces nos ayuda a conectar con nuestra alma. Y para eso mi invitada de hoy es Carolina Igor. Ella vivió la pérdida de un hijo, enfrentó enfermedades y quiebres que marcaron su vida. Y a partir de todo ese dolor, ella encontró su propósito. Carolina es terapeuta del alma, consteladora familiar, canalizadora y angeloterapeuta. Ella dejó su carrera como ingeniero comercial después de 14 años para seguir su verdadero camino. Si hoy estás pasando por un momento difícil, creo que esta conversación es para ti. Te invito a quedarte con nosotras. Gracias por estar acá en este espacio. Estoy súper como emocionada también de comenzar yo este proyecto, así que feliz de que estés acá. Y para ir comenzando, me gusta mucho este juego yo de palabras que le he puesto a este podcast, que es la razón de ser, porque me gusta entender de dónde venimos, cómo somos, cómo nos hemos transformado en lo que somos también. Pero también entender del tema que vamos a hablar hoy día, que es del dolor, que es del duelo, de los procesos difíciles que vivimos, es, según tú, cuál es la razón que nuestra alma necesita como romperse para que nosotros podamos despertar. Cata, yo primero estoy súper agradecida, súper contenta de estar acá, de abrir también este mensaje y que podamos en el fondo ir expandiendo un poquito toda esta luz, este conocimiento, este amor que tenemos distintos terapeutas y que lo hemos vivido de distinta manera. En mi caso, yo creo que puede ser que las nuevas generaciones este camino o este despertar lo hagan de una manera más armoniosa. Sin embargo, creo que al menos desde mi generación hacia atrás, nos ha tocado despertar espiritualmente con movimientos más duros. Y a veces necesitamos más de un remesón. En mi caso, yo necesité mucho más que un remesón. O sea, tuve un terremoto grado 10 y después tuve que tener muchos terremotos para darme cuenta que en verdad la vida que yo estaba teniendo no era a lo que yo había venido. ¿Ya? Desde ahí, en el fondo, pude entender y darle un sentido a la muerte de mi hijo. Y desde ahí pude entender todas estas otras enfermedades, en el fondo, que fui teniendo, cómo la unimos, le buscamos una forma para entender algo que una vez me di cuenta en una sesión de Reiki que me estaban haciendo a mí, y me llegó la frase que yo aquí vine a ser feliz. Y por Dios que me repito esa frase constantemente, porque a veces nos atrapamos tanto en el día a día que nos olvidamos y creemos que venimos a hacer plata, a ser conocidos, No, vinimos a ser felices. Eso. Qué lindo. Yo no quise indagar mucho en tu historia, si bien leí por encima, porque en realidad quería preguntártelo acá. Me gustaría mucho que nos compartieras, obviamente a mí y a los que puedan estar escuchando, cómo fue la historia con tu hijo. Cuéntanos un poquito como en detalle, quizás no tan profundo, pero lo que tú quieras compartir sobre lo que pasó con tu hijo. Mira, mi sueño desde que yo tengo memoria es que quería ser mamá. Yo no soñaba con casarme ni con estudiar nada. No, mi sueño único en la vida era ser mamá. ¿Ya? Me casé súper joven, me casé súper chica con mi marido,
porque quería estar con él. Los hijos vinieron muchísimos años después, 3 años después. Y Vicente era una guagua súper esperada, porque imagínate que los dos somos los mayores de nuestra familia, los únicos que estábamos casados, entonces en el fondo estaba toda la presión ahí en nosotros. Quedó embarazada, todo iba bien, y a las 29 semanas, 28 semanas, se me ocurrió hacer una ecografía, que en ese momento recién estaban saliendo, hace 16 años atrás, recién estaban saliendo las ecografías para ver las caritas. Entonces se me ocurrió hacer esta ecografía. Y a las 29 semanas recién nos dijeron que Vicente venía incompatible con la vida. Incompatible con la vida básicamente es que no hay ninguna posibilidad. Mira, la forma en que recibí la noticia fue dramática, terrible, porque me lo dijeron, el médico fue tan bruto que me dijo, cuando yo le digo, doctor, no entiendo lo que usted me está diciendo, me dice, mira, aquí hay 2 posibilidades, tu guagua se va a morir adentro o afuera, pero se va a morir. Así de bestia. Fue brutal. Mira, para hacer un poco el cuento corto, porque es muy largo, todo lo que yo te pueda decir de cosas tristes, terribles que nos pasaron, nos hicimos los exámenes genéticos para ver si con mi marido teníamos un problema. Fue un medicamento que me dieron mal durante el embarazo. Al médico, al ginecólogo se le pasó, al cardiólogo en ese minuto se le pasó. Entonces, ahí fue lidiar con la culpa. Yo siempre pensé que mi marido era muy generoso conmigo por haberme perdonado este error, de cómo yo no me di cuenta, de cómo yo no leí, pero tú confías en el médico. Con el largo del tiempo, me he dado cuenta que venimos en un plan álmico y que este médico, que se equivocó, finalmente él cumplía un rol en mi vida también. Y hacer ese trabajo de mirarlo, de agradecerle su papel en la vida, implicó mucho tiempo y mucha madurez espiritual, de amor. O sea, esto yo no lo hice al mes de la muerte, muchos años después, porque es muy doloroso. Entonces, muere Vicente y, bueno, vive 4 horas. Para mí mi único objetivo era que naciera vivo, yo quería verlo. Lo vi, lo miré, todo mal. El médico, lo que corresponde en esas ocasiones es que te entreguen a tu hijo y esperes en el fondo morir, que tu hijo muera ahí. Me quitaron a mi hijo, no me dejaron verlo, lo dejaron en una incubadora cuando sabían lo que iba a pasar. O sea, todo lo mal que pueden haber hecho, todo se hizo mal, ¿ya? Cuando murió me avisaron, no me querían dejar levantarme. Cuando yo llegué ya estaba vestido, no me dejaron sacarle una foto. O sea, catá. Todo muy doloroso, muy, muy, muy doloroso. Y cuando pasan un par de semanas, no sé, 2 semanas de la muerte de Vicente, yo tenía mi cara deformada, porque era tanto lo que lloraba, que yo miraba y yo decía, mi cara estaba deformada. Y yo dije, ya, espérate, aquí algo tengo que hacer. Y ahí partí con una terapia psicológica de acompañamiento para el duelo. Y cuando estaba en esto, mi mamá me dice, oye, hay un psicólogo súper bueno, que lo vio una amiga, que yo creo que te va a ayudar. Y yo, mamá, es que ya estoy en esta terapia. No, es que tienes que ir a verlo. Bueno, insistió tanto que lo fui a ver. No era un psicólogo, era un terapeuta. Y lo que hice ahí, que lo entendí mucho tiempo después, fue una constelación familiar. ¡Wow! Okay. Y en esa constelación, lo que hicimos fue despedir a mi hijo, que yo no lo había podido hacer. Y ahí parte para mí todo. Ahí parte, en el fondo, el conocer lo que hoy día es para mí mi herramienta, mi forma y mi filosofía de vida. Eso, básicamente. Claro, yo me pregunto, hoy en día, ¿tú logras entender desde esta mirada tan linda que es lo que nos entrega las herramientas espirituales, las terapias, logras entender que este doctor tuvo como su rol que es álmico y que es difícil? O sea, yo me pongo en ese zapato de los doctores cuando tienen que informar este tipo de situaciones.
Claro, ahora lo logras ver, pero ¿cómo fue en ese momento? O sea, ¿quién era esa Caro de ese tiempo que le dicen eso? ¿Cuáles eran tus emociones? Mira, todo es mucho más complejo aún cuando lo ves, porque el médico que se equivocó, que era mi ginecólogo, era primo de mi abuela, casado con una prima de mi abuela. Por lo tanto, cuando la psicóloga, yo le conté que habían salido los resultados de los exámenes y era un error médico, no un error, no un problema genético que teníamos con mi marido, la psicóloga me dice, ¿y por qué no lo llevas a juicio? Porque entonces yo no quise entrar en un tema judicial por muchas cosas. Uno, porque lo único que yo quería en la vida era tener a mi hijo de vuelta. Y el desgaste que yo iba a tener en esa pelea era imposible, porque además eso era lo que yo buscaba. No, yo no buscaba plata, yo no buscaba nada. Yo buscaba que me devolvieran a mi hijo y eso era imposible. Me iba a llevar un problema familiar. Claro. ¿Te fijáis? Entonces, en ese minuto lo dejé ahí. Me dije, ¿sabes qué? Listo. Con mucha rabia, con mucho odio. ¿Cuántas veces con mi marido no tuvimos ganas de ir a la oficina y sacarle la mugre, no sé, de sacar esa furia? Pero como te digo, muchos años después, después de haber trabajado mucho y entender muy desde el amor todo lo que nos había pasado, logro hacer en el fondo, no sé si la palabra es perdón, porque como desde las constelaciones el perdón es una palabra que no se usa, no me gusta usarlo, pero sí una reconciliación desde el entender que ese fue el papel que le tocó a él en mi vida. ¿Cachai? Él fue la persona que me recibió en este mundo. Él era el ginecólogo de mi mamá. Entonces, ¿te fijáis que hay... Cuando tú empiezas a hacer esto no es una cosa sencilla. Esto, como que los guiones de teleseries se quedan chicos con todas las cosas que pasan en la vida real. ¿Te fijáis? Son muchas cosas que se unen. Entonces, creo que lo más sano para mí fue darle esa mirada de amor. Porque podría haberme llenado de odio y podría estarlo odiando hasta este momento. ¿Y qué saco? ¿Qué saco? O sea, me hubiese enfermado. Me hubiese sido una persona amarga, una persona dura. ¿Cachai? Y lo que esa experiencia me llevó es a transformar mi vida absolutamente. Exacto. A mirarlo con otra manera. Y creo que si Vicente no hubiese muerto, yo jamás sería la persona que soy hoy día. Y ahí es cuando una frase que odiaba, cuando recién me pasó todo esto, me decían, ay, pero no preguntes por qué a mí. Tú tienes que pensar para qué. Cuando estás en medio del dolor, no puedes pensar para qué, ni puedes darle un para qué. Al menos yo no tenía esa madurez en ese momento. Todo lo que yo te hablo hoy día es porque han pasado 16 años. 16 años de mucho trabajo. Mucho trabajo. De terapias, de muchas terapias. Porque yo necesitaba encontrar esa calma, esa paz. Y como sí encontré esa calma, sí encontré esa paz, sí sé que se puede salir de ahí, sí encontré herramientas hermosas con las que puedes salir de ahí, es que decido transformar mi vida y dedicarme a esto, a acompañar a otras personas, ya sea en su proceso de duelo o en otros procesos, pero es acompañar a otras personas en este proceso, porque cuando te dicen he estado en el infierno, yo sí siento que he estado en el infierno. Mi miedo más grande siempre fue la pérdida de un hijo. Antes de tener un hijo, para mí siempre pensé que el dolor más grande que existía era el dolor de la muerte de un hijo. Y cuando me pasa esto, pensé que me iba a morir ahí del dolor, ¿cachai? Y logro reinventarme, logro resignificar este dolor. Y por eso, cuando tú me dijiste, oye, ¿te importaría hablar sobre esto? Feliz, porque eso es lo que quiero transmitir. ¿Se siente mucho dolor? Por supuesto que sí. ¿Te hundes en ese dolor? Por supuesto que sí. ¿Hay que hacerlo? Por supuesto que sí.
pero también hay una forma de salir. También hay otras formas de mirarlo. Y eso es lo que ofrezco, a acompañarte a transitar ese camino. Ay, Caro, gracias primero por compartir todo esto. Yo estoy creo que me reflejo un poco en ti. Es como pensar en ese miedo que todavía no llega, porque todavía no soy mamá y creo que he vivido muy lejana de la muerte. En realidad, por ejemplo, mi primer abuelo murió el año pasado. O sea, todavía tengo 3 abuelos vivos y no he vivido la muerte de tan cerca, pero hay algo en mí que me hace acercarme a conocer esta historia, porque no sé qué es lo que me produce, pero creo que como seres humanos sí estamos capaces de aguantar dolores. O sea, por algo los vivimos y de ahí viene toda esta transformación que puede llegar a cambiar nuestra vida rotundamente. Entonces hay algo en mí que también me hace quizás como prepararme, porque sé que en algún momento va a llegar la muerte cercana a mí, sea de un hijo, sea de mis papás o qué sé yo. O sea, no quiero ni pensarlo, ¿verdad? Pero el hecho de solamente hablarlo y escucharte me hace pensar que si me llegara a pasar, podría mirar las cosas distintas y empezar a cuestionar el para qué y no el por qué. O sea, yo entiendo que es difícil, entiendo que cuando estamos en situaciones incluso muy superficiales como perder un trabajo, perder un amigo, cosas que a lo mejor duelen, no tanto como la pérdida de un ser querido, siempre nos cuestionamos como, ay, ¿por qué a mí? Y estamos en la víctima. Y cambiar el para qué yo creo que sería esencial en que lo practicáramos desde las cosas muy pequeñas como a las cosas más grandes. Me gustaría preguntarte y que nos contaras, porque claro, tú dices, viviste este momento, luego comenzaste a tener herramientas que te hicieron, por supuesto, pasar este duelo y todo. Me imagino que es un duelo que se lleva toda la vida, pero concretamente, si tú te pudieras acordar quizás al año de que pasó esto, ¿qué fue lo que empezaste a hacer? ¿A qué acudiste? Bueno, me comentaste de las constelaciones familiares, pero en ese caso, ¿cómo esta constelación realmente te ayudó a ver esto de otra manera, que empezaras a cambiar desde adentro? Yo creo que fui muy dura, fui un hueso duro de roer para mi cambio espiritual. Uh-huh. Al año no había pasado nada. A los 2 años no había pasado nada. Yo creo que tuvieron que pasar muchas cosas para que yo decidiera ver la vida desde otra manera. ¿Y por qué te lo digo? Porque hice esta constelación que yo no entendí mucho de qué se trataba y seguí viviendo mi vida como la vida normal. Uh-huh. Tuve a mi siguiente hijo al año prácticamente. Mi hijo que sigue tiene 1 año y 1 mes de diferencia con Vicente. Yeah. Porque según yo ya estaba sanada, yo ya estaba bien. Y bueno, Francisco, mi hijo que siguió, tuvo alergia alimentaria. Vomitaba todo, era muy terrible. Y ahí comencé, porque ya cuando la medicina no tradicional ya no me dio muchas respuestas, comencé a buscar otras. Entonces pues tú me dijeron, hazle biomagnetismo, hazle no sé qué. Y ahí empecé a como abrir mi mente a otras medicinas en el fondo que no eran tan convencionales. Cuando ya Francisco tenía prácticamente 2 años, como que en un momento dije, ¿y si hago una constelación me servirá? Mi hijo era de los que, para mí era terrible. Yo le daba una cucharada de comida, terminaba, vomitaba todo, siempre, todos los días, era muy terrible. Te lo juro por Dios que me hizo una constelación. Yo me acuerdo que se lo dejé a mi marido para que le diera en la comida, porque me cargaba tanto darle la comida. 7 de la tarde, estratégicamente pedí esa hora para que yo no tuviera que darle la comida. Nunca más vomitó Francisco. Nunca más. Y ahí yo creo que fue la primera vez que yo dije, wow, aquí hay algo. Aquí hay algo, porque cuando yo hice la primera constelación y hicimos la despedida del Vicente, era algo muy parecido a lo que estábamos haciendo en el trabajo con la psicóloga. Claro. Entonces, yo no le tomé el peso. Cuando hice esta segunda constelación y vi el efecto, yo dije, wow, aquí sí. Aquí hay algo, ¿ah?
Mi mente cuadrada, estructurada, de ingeniero comercial, casada con un ingeniero civil y siempre muy así, rígida, dura, empezó a decir, oye, mira, parece que hay algo que funciona aquí. Y a los, no sé, cuando el siguiente hijo, ya el tercero, tenía 1 año, me dio cáncer de tiroides. Ay, ay, ay. Cáncer de tiroides, mi marido estaba sin pega, con una guagua que ni siquiera caminaba. Cuando te nombran la palabra cáncer, tú crees que el mundo se acabó. Y no digo que no. En mi caso, gracias a Dios, era un cáncer de tiroides detectado súper a tiempo, no llegó a mayores, pero el miedo y el pánico en el fondo te agarra igual. Y ahí fue cuando yo dije, aquí hay algo. Y empecé como a investigar algo y me llamó la atención el Reiki. Yeah. Y entonces aprendo Reiki 1. Comienzo y bueno, en el Reiki tú tienes que hacer 21 días de desintoxicación y qué sé yo. Cuando termino estos 21 días me doy cuenta que estoy embarazada cuando no podía estar embarazada. Imagínate que me había hecho yodoterapia. Pánico total. Yo dije, Dios mío, no puedo vivir la muerte de otro hijo porque no soy capaz. Eso es lo que uno cree. Bueno, pero yo dije, no. Y entonces ahí terminé todas mis prácticas de Reiki y todo porque ¿cómo le voy a traspasar mis creencias, que tampoco sé si son mis creencias, a esta guagua? Entonces ahí lo dejé. Y ahí quedó lo que había iniciado en el fondo espiritualmente, lo dejé ahí como guardadito en el closet, hasta que un par de años después me descubren lupus con artritis reumatoide, lo cual eran unos dolores espantosos. Estaba muy mal físicamente, las defensas, bueno, glóbulos blancos, glóbulos rojos no existían. Ahí tuve miedo, tuve mucho miedo de morirme, porque ella tenía 3 niños, todos muy chiquititos, y tuve mucho miedo. Yo dije, yo no puedo dejar esto. Y ahí yo dije, espérate. Yo era muy católica, venía de una religión potente, y yo dije, yo sé que Dios te castiga o te premia. Y convengamos en que puedo no haber sido la persona más simpática del mundo, pero de ahí a ser tan mala como para merecer la muerte de un hijo, un cáncer y una enfermedad autoinmune tan compleja como esta, aquí o tengo un problema serio con Dios o aquí hay algo más. Y ahí recién te estoy hablando que ya habían pasado 8 años desde la muerte de mi hijo, es cuando decido buscar otras respuestas. Por eso te digo, soy un hueso, fui un hueso duro de roer. Ahí decido buscar otras respuestas. Y ahí decido meterme más en lo de las constelaciones. Ahí comencé a hacer trabajos con canalizaciones, conocer sobre los chakras, conocer sobre las emociones. O sea, un trabajo súper integral. Y ahí es cuando me doy cuenta y le digo a mi marido, ¿sabes qué? Yo, en verdad, nunca me ha gustado la carrera de ingeniería comercial. Lo hacía porque, bueno, ¿no? Tenía buena luca, el sistema y todo funcionaba y qué sé yo. Porque a mí lo que me gusta es esto. Esto, en plena pandemia, pleno 2020. Mi marido me miró y me dijo, ingeniero civil, por supuesto. Entonces me dice, ¿podríamos hacer una carta Gantt? Entonces tú te planificas para cuándo te vas a dedicar a esto. Y yo, claro, podría ser. A la semana me llama mi jefa y me dice, Caro, yo ya sabía que a la empresa en la que estaba le estaba yendo muy mal económicamente. Nos dedicábamos a vender artículos de deportivos para supermercados, que ya venía muy complejo por lo que había pasado en octubre. En el fondo, como quemaron tantos supermercados y qué sé yo, ya las ventas habían disminuido mucho. En pandemia, piensa tú que todo lo que era non-food se cerró, entonces no había presupuesto, entonces evidentemente era una empresa chilena, no resistía más. Y me dice, Caro, lo siento, no eres tú, pero es que ya no hay más plata y se acabó. Y yo, fue muy divertido, le digo, Pao, gracias, porque
en verdad necesitaba esto Yeah. para dedicarme a lo que quiero dedicarme. Ella no entendía nada y me dice, claro que te llamo para decirte que te estoy desvinculando y tú me das la gracia, no entiendo nada. Y le dije que, ¿sabes qué? La vida me está mostrando cuál es mi camino, y como yo tenía tanto susto de tomar esta decisión, me dijo, ya listo, chao, lánzate, Chao. ¿qué más lo piensas? Y así partió. Qué ¿Y sí? bonito. Mira, antes de seguir, me gustaría seguir como la historia cronológica, pero me quedo dando vuelta un poco el tema de las constelaciones, porque si bien es algo que a mí me gusta mucho, lo estoy estudiando y todo, si hay una persona que, por ejemplo, está escuchando esto porque está pasando por un duelo, ya sea por un hijo o por algún ser querido, en realidad muchos de los duelos que vivimos siempre, ¿cómo podría este síntoma o esta pena que estamos sintiendo, cómo una constelación podría ayudarla? Mira, desde la mirada de las constelaciones, un duelo dura 10 días. Ok. Cuando dura más de 10 días, quiere decir que hay otra cosa detrás. Otra cosa detrás, ¿qué quiere decir? Nosotros estamos enlazados desde el inconsciente en lazos de dolor con ancestros. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en mi caso, el duelo de mi hijo, ¿ya? Por supuesto que en 10 días, yo te dije, ya a las 2 semanas sentía que mi cara estaba deformada y no había hecho nada. Claramente había algo ahí. Y no solo duró 10 días ni meses, duró años. Esto del duelo desde el dolor, ¿ya? Desde las distintas etapas del duelo. Pero desde la mirada de las constelaciones, cuando tú comienzas a ver que hay otras ancestras, por ejemplo, que pasaron por ese mismo dolor. Entonces, tú inconscientemente les dices, yo como ustedes voy a vivir lo mismo. Y sabes que es bien mágico, porque ahí comienzo a recibir información que mi bisabuela materna había perdido a su guagüita de 8 meses. Ella estaba embarazada y por un accidente pierde a su hijo. Por supuesto que esto nunca se habló. Piensa tú que ni mi mamá conocía la historia. Mi abuela en un momento así conversando me dice, mi mamá perdió un hijo, me dijo, cuando estaba embarazada de 8 meses, pero en verdad no sé mucho más porque de esto no se hablaba. Wow. Por el lado de mi abuelo, materno también, varios de los hermanos de su papá también habían muerto. Oye, uno fue porque la nodriza lo aplastó en la noche, el otro murió de enfermedades. Entonces, ahí empiezas a entender que estás honrando a estas ancestras desde el dolor. Entonces, lo que yo viví, yo no lo viví como Carolina Igor. Yo lo viví como parte de un sistema, como parte de mujeres que callaron ese dolor porque yo decidí vivirlo de otra manera. Hoy vivo la muerte de mi hijo de otra manera. O sea, es que Vicente nació y murió el mismo día, a las 4 horas. Pero para nosotros ese día es un día de celebración. Es el día de su cumpleaños. Y todos en mi familia hablamos del Vicente. Entonces, desde las constelaciones, cuando todas esas guaguitas quedan en el olvido, quedan en la exclusión. Y se sigue repitiendo la historia para que esos excluidos sean vistos. Entonces, cuando tú les das visibilidad a esas guaguitas, cuando le das visibilidad a las mamás en ese dolor, es que ya no es necesario volver a repetir la historia. ¿Te fijas? Pero por eso a mí me gusta tanto trabajar con las constelaciones, porque visibilizamos el dolor de otros ancestros y hacemos el corte. Porque esas mujeres que vivieron ese dolor, por supuesto que no querían que yo viviera lo mismo. Ellas lo que quieren es que yo disfrute de mi maternidad y que disfrute de mis hijos. Entonces, esa mirada y esa visión te la da desde la constelación, desde, en el fondo, mirar con amor toda esa situación y desde incluirlos. No desde el juicio. ¿Por qué no habrán dicho nada? ¿Por qué se quedaron calladas? ¿Por qué no expresaron su dolor? No lo vamos a saber. Y tampoco es mi problema. Buenísimo. Me gusta mucho eso porque si bien hay algo de lo que tú decías como el de excluir, cuando dejamos de hablar de ciertas cosas,
inconscientemente se nos empiezan a repetir en nuestra vida de muchas maneras, ya sea incluso cosas que nos pueden pasar en el trabajo, con los cercanos que vivimos todos los días. Y algo que yo aprendí mucho de las constelaciones es eso, es hablar. Y hoy en día lo que tú estás haciendo ya es un cambio, pero 360 desde aquí hacia adelante con tus hijos. Tú tienes solo niños, Tengo hombres. puros hombres. Perfecto. Extrañamente, bueno, Claro. nada sucede. No, claro. Claro, probablemente hay un trabajo con los hombres que hay que hacer todavía en mi familia, así que por algo la vida me regala. Tengo 4 hijos, piensa tú, Vicente, Francisco, Claro. Cristóbal, Sebastián, tengo puros hijos hombres. Así que sí, claramente asumo mi trabajo Claro. desde el honrar el masculino también en la familia. Por algo la vida me mandó puros hombres. Muy bien. Bueno, volvimos un poquito a lo que estábamos delante en tu trayectoria ya como más profesional, cuando empezaste como a interiorizarte en Reiki, en constelaciones, en las terapias. Cuéntanos un poquito ahora cómo, tampoco entrar en profundidad, digamos, en cada terapia, pero hoy en día más que nada a lo que te estás dedicando y también cuál es la herramienta que tú más encuentras que ha ayudado a personas a, por ejemplo, superar duelos. Mira, principalmente yo hoy día trabajo en el fondo desde 2 formas, ¿ya? Uno con las constelaciones familiares y el otro es un trabajo más energético, ¿ya? Y en este trabajo más energético hago limpiezas energéticas, trabajo con la Cruz de Ankh, trabajo con ángeles. ¿Y por qué hago este trabajo energético? ¿Sabes lo que pasa? Me di cuenta, yo antes al principio solo hacía constelaciones, dedicada solo a las constelaciones. Pero las constelaciones son una terapia dura. Son una terapia donde tú tienes que estar dispuesto a soltar, donde tú tienes que estar dispuesto a escuchar y a liberar. Y no todo el mundo está tan disponible. ¿Ya? Porque hay que tener cierta madurez para hacerlo. En cambio, las terapias energéticas son unas terapias mucho más sutiles que trabajamos sobre algo que para nosotros, como humanos normales, es muy difícil de entender, que es que somos mucho más que este cuerpo físico. ¿Ya? Somos un cuerpo físico, somos cuerpo energético, tenemos chakras, somos energía. Y cuando tú dices, ay, tuve un mal día, sí, porque a lo mejor te levantaste enojado y entonces la energía en el fondo se te comprime y te comienzan a pasar situaciones que van en esa misma dirección. Claro. Entonces, claro, tuviste un mal día porque estabas en esa vibración. Pero como nosotros no lo entendemos, preferimos pensar que solo tuvimos un mal día. Entonces, en la terapia energética, trabajo con esas energías más sutiles, alineando los chakras, trabajando con ángeles, trabajando con la cruz, con Reiki, y hacemos en el fondo una limpieza de las energías para que tu vibración aumente. Entonces, la gente a veces va así como, media como, bueno, veamos si funciona, ¿ya? Y comienzan a pasar cosas, y cosas a veces son súper chicas, o sea, cosas del tipo, una vez una persona me dice, se hizo una limpieza y después se fue tenía que tomar un vuelo a no sé dónde. Y me escribe y me dice, ya me empezaron a pasar cosas buenas. Me hicieron un upgrade y voy a ir en una mejor versión del avión. ¿Cachai? O sea, claro, porque estás vibrando en otra sintonía. ¿Cachai? Y ahí no necesitas hacer nada. Lo único que tú tienes que hacer es darme tu nombre, quedarte, si es que puedes, lo más tranquilo posible, ¿ya? Pero más que nada, más tranquilo posible para que tú puedas sentir, disfrutar la sesión. Pero podrías estar duchándote, haciendo cosas, ¿cachai? Y no pasaría nada. O sea, no es que no va a funcionar, porque trabajamos con otra cosa, que no tiene que ver con tu consciente, tiene que ver con tu inconsciente. Entonces, por eso divido mis terapias en estas formas de sí, quiero, vamos, estoy dispuesto, estoy disponible a soltar, liberar, y en esta
que vamos a hacer algo que la gente cree que es más livianito, pero es igual de profundo. Pero no tengo que contarle mis problemas, no tengo que contarle nada, porque no todo el mundo quiere contarte cosas. Exacto. O sea, yo he tenido, cuando atendía presencial para hacer limpieza, gente que estaba tendida en la camilla, solo me daba su nombre, lloraba. Y cuando ya llegábamos un minuto en que comenzábamos a hacer la limpieza, comenzaban a sentirse tranquilas. Pero nunca me contaron qué fue lo que había detrás. Claro. A veces después lo sabía, pero en el fondo a veces habían recuerdos de abusos, a veces habían separaciones por las que estaban pasando, ¿cachai? Claro. Pero, insisto, no tienes nada que decir si no quieres decir nada. Y vas a recibir de vuelta tranquilidad, paz, calma. Entonces, por eso sigo haciendo estas dos terapias que parecen, en el fondo, que tienen un enfoque muy distinto. Claro. Y en realidad serviría para alguien que, como dices tú, que está con mucha pena, con mucho dolor, que incluso hablar con un amigo, con un cercano le cuesta, y dice, bueno, quizás hacer esta limpieza, que en realidad es entrar en un estado más de calma, es todo el trabajo que tú haces, me imagino, es muy lindo, muy profundo, que quizás le va a permitir a esta persona encontrar una zona más de tranquilidad, más de confort y decir, sabes que ahora quizás mañana voy a un psicólogo o mañana me levanto, salgo a caminar. No sé, como que eso es lo que más o menos me imagino, porque lo trabajaste conmigo, con cercanos también, esta terapia de limpieza, y debo reconocer que es un antes y un después. O sea, se siente el cambio, pero también es un cambio livianito, como dices tú. No es como que, claro, lo que te decía esta chica, hoy me pasaron cosas buenas. Bueno, quizás también, porque de hecho es algo que me gustaría entrar, que no estaba en la pauta, pero me gustaría como indagar. Porque si bien esta parte, todo este camino espiritual, se habla mucho de las cosas lindas, de obviamente Dios, los ángeles, pero también está el otro lado, como en todas las cosas. Entonces, con esta experiencia que tú has tenido haciendo limpiezas, ¿qué es lo que realmente sacas? ¿O qué es lo que la gente de repente puede tener en su cuerpo más etérico, ¿no? Como no en la parte física, porque sabemos que no son dolores del físico, sino más de la energía. ¿Cuáles son esas energías malas, por decirlo así? Mira, más que hablar de energías malas, me gusta hablar de energías de baja vibración. Ok. ¿Ya? Porque cuando catalogamos en el fondo de bueno o malo, siento que puede ser un poco subjetivo. Perfecto. Pero de baja vibración nos habla de cosas que a lo mejor se alimentan, por ejemplo, de nuestras emociones de baja vibración. Porque si tú me dices, por ejemplo, tengo miedo, entonces tú podrías decir, esa es una mala emoción, ¿cierto? Pero no necesariamente, porque el miedo a veces te moviliza. Entonces, el miedo, en una buena medida, es bueno. El miedo es bueno también para saber hasta dónde, en el fondo, quiero llegar, puedo llegar, cuestionarme. Entonces, ¿por qué vamos a decir que es malo? Perfecto. Pero sí es de baja vibración, efectivamente. Sí, en el fondo baja tu vibración, tu campo áurico. Y incluso cuando estamos contentos y alegres, te fijas que nos expandemos. Claro. Entonces, nosotros físicamente andamos de una manera distinta. El día que te amaneces triste, amaneces así, ¿cierto? Y energéticamente nuestra aura funciona exactamente igual. Exactamente igual. Entonces, por eso me gusta hablar de energías de alta o baja vibración. Normalmente, mira, muchas veces me dicen, oye, Caro, me quiero hacer una limpieza porque yo creo que tengo magia negra. Mira, de toda la gente que yo he hecho limpieza, efectivamente sí he recibido 2 personas, si es que, con magia negra. Yeah. Pero en verdad, lo que te quiero decir, el porcentaje es bajísimo. ¿Cuáles son las mayores, los mayores bloqueos con los que me encuentro? Bueno, normalmente pueden ser autobloqueos. Y los autobloqueos son autolimitaciones, son creencias limitantes, son todas esas conversaciones que tengo conmigo misma. Yo a veces digo, oye, sí, nuestros peores enemigos somos nosotros. No necesitamos que el de al lado nos diga nada porque somos tan brutales para decirnos ciertas cosas. Somos muy duros.
muy críticos con nosotros. Entonces, muchas veces somos nosotros mismos los que nos bloqueamos. Exacto. ¿Ya? También me encuentro con egregores. Los egregores son como unas entidades, y me gusta como hacerlo más gráfico, ¿ya? Yo soy una persona muy visual, entonces como para imaginármelo y tratar de explicárselo a la otra persona, es como si fuese como un monstruito, ¿ya? Que se alimenta de ciertas emociones. Entonces podemos tener un egregor de miedo, un egregor de rabia. Entonces, cada vez que tú tienes una emoción de esa característica, este egregor se sigue alimentando. Pero estos egregores no solo se alimentan de nuestra emoción, además, normalmente nosotros nos movilizamos con personas que tienen esa misma emoción. Entonces, te vas a encontrar con tu mamá o tu papá, te va a decir, oye, pero ¿viste en las noticias lo que está pasando terrible? Porque roban a cada rato. Y entonces, yo ya no puedo salir sola. Listo, miedo. Y entonces, ese egregor se sigue alimentando, se sigue alimentando. ¿Ya? Entonces, también pasa mucho de esto. Emociones atrapadas. Mucho de emociones atrapadas. Nosotros, uno de los cuerpos que tenemos es el cuerpo emocional, que ahí es donde nacen y se alojan muchas de las emociones, y se alojan las emociones en la magnitud en la que han sido sentidas y que no han sido liberadas. Es decir, si yo tuve una rabia muy grande y me quedé callada, esa rabia se va a quedar guardada en ese cuerpo. O si tuve un miedo muy grande y no lo expresé en la misma magnitud, ¿ya? Se va a quedar ahí. Y eso mismo nos va produciendo a nosotros bloqueos. Esos para mí serían los principales. Existen otros, pero para mí, autolimitaciones, emociones atrapadas y los egregores que tienen que ver con cosas propias, pero también con el colectivo. Y eso es muy importante lo que hablabas tú con lo que uno se alimenta, porque, ok, está la comida, está lo que escuchamos también y lo que vemos, en este caso noticias, incluso el chisme, ¿no? Como el cagüín, que acá en Chile se da mucho, en realidad en todos lados, pero digo, también eso es como que va alimentando este egregor como de baja vibración. Absolutamente, absolutamente. Y esto es algo con los que tenemos ahí nuestras diferencias con mis hijos que ya están más grandes. Es tan importante, Cata, pero tan importante lo que escuchamos. No nos damos cuenta. Porque si escuchamos en la radio y vamos escuchando, hoy asaltaron no sé cuánta gente, no sé, hoy se encontró un cuerpo, y yo no digo que no sea real. No digo que hay que, en el fondo, vivir en un mundo de Vilsipa. Por supuesto que no. Pero ¿dónde ponemos el foco? ¿Dónde nos concentramos? En nuestro tiempo libre, ¿qué hago? ¿Escucho las noticias de todos los muertos o escucho un podcast, ¿cierto? Donde voy a aprender cosas, donde me va a alimentar. ¿Ya? ¿Y por qué tengo estas discusiones con mis hijos? Por la música. La música, es tan importante la música, lo que escuchamos. Tratar de escuchar, es que, mira, cuando esos días que yo digo que uno cree que ha tenido un mal día y está teniendo, y me siento y como que no puedo salir, y respiras y todo, y tú decís, no puedo salir, por favor, busca música de alta vibración. Es impresionante como algo va pasando. Entonces, si escucháis el ponte en cuatro, que no sé qué, es que... Sí. Es que no... Totalmente de acuerdo. ¿Te fijáis? O sea, sí. es que de verdad, por favor, pónganlo a prueba porque es real. Es real. Somos lo que, efectivamente, lo que comemos, sí. Somos lo que vemos. Cuidemos lo que vemos. Cuidemos lo que vemos. Y lo que escuchamos es que no lo dimensionamos. De verdad que el escuchar cosas nutritivas, el escuchar música de alta vibración, se alinean en nuestro cuerpo distintas cosas. Es muy importante. Buenísimo. Yo creo que si bien no sé si llega un punto en que la gente diga me voy a hacer una limpieza energética porque sí, yo creo que hay que ir indagando un poco en este mundo más espiritual, de terapias, de cosas más alternativas como la medicina más tradicional. Y de repente llega esto como, oye,
una limpieza energética, ¿qué puede salir mal? Obviamente yo igual soy súper cuidadosa. Yo te debo decir, Caro, cuando, por ejemplo, conocí tu contacto, no me dieron tu contacto, yo, hago veo a la persona, también qué me irradia la persona, porque también sabemos, lo mismo que estamos hablando ahora, está lo bueno y lo malo, y creo que también hay que tener cuidado con las personas que uno permite que entre en uno misma, ¿no? Incluso en constelaciones familiares, y también en un psicólogo tradicional, porque al final son éticas también de cada profesional. Y yo creo que si una persona está como en este momento quizás escuchando esto, pensando, también ponerle ojo a eso, tal cual como uno buscaría un pediatra de un hijo quizás, que se adapte a tus necesidades, que quizás conectes como más de la intuición con esta persona, es lo mismo con estas terapias. Absolutamente. Creo que hay que ser muy cuidadoso. Al principio, la principal cantidad de consultantes, de personas que me llegaban, eran por datos. Ujú. Porque yo creo que uno tiene que ser muy cuidadoso con a quién le entrega. Porque mira, cuando tú vas a un médico, el médico te puede examinar y entonces a ti te puede gustar o no. Claro. Pero como no trabajamos, todo el mundo no dimensiona lo que es la energía, a veces no te das cuenta, en el fondo también, cómo eso te puede ayudar o cómo te puede perjudicar. Entonces, sí creo que es importante que nos hagamos cargo nosotros, cada uno, de su energía y que nos escuchemos. Si hay alguien que a mí no me gusta, si hay alguien que a mí no me parece, hazte caso. Ujú. Ahí no es. Ahí no es, así de simple. Y a mí las redes sociales es algo que he tenido que ir en el fondo poniéndome ahí más en contacto y me han servido básicamente, siento que es como una vitrina, porque es la forma en que subo videos y tú vas viendo en el fondo si enganchas o no. Hay personas con las que te gusta la línea que Claro. tienen y ya, dale, en el fondo puedo tomar una sesión de constelaciones, de limpieza, lo que sea, pero me gusta. Pero es importante que, no porque tu amiga le gustó, no porque tu amiga Claro. le hizo bien, ¿qué sientes tú? ¿Qué sientes tú? Como que creo que es importante que nosotros aprendamos a reconocernos a nosotros mismos. Ujú. ¿Qué es lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta, lo que a mí me llama la atención? O con lo que no va nomás. Exacto. Oye, Caro, y volviendo un poco, me encanta todo lo que haces y que está muy lindo también como lo explicas y todo. Y volviendo a este tema un poco del duelo, que si bien es como lo que deberíamos centrarnos ahora en hablar del dolor y todo eso, ¿cómo tú has manejado ayudar a estas personas que llegan quizás como a preguntarte, ya sea como una limpieza energética o las constelaciones, pero qué pasa cuando somos personas comunes y corrientes, que a lo mejor no tenemos herramientas para ayudar a una persona que está viviendo un duelo? ¿Qué consejo tú le darías a esa persona para ayudar a una persona que está viviendo en un duelo? Porque muchas veces cuando tenemos personas cercanas, quizás que están viviendo un proceso difícil, a veces por el miedo a no empeorar nos alejamos. O quizás mejor, ¿sabéis que me callo? Y no caer en eso de que decir, oye, todo va a estar bien, tranquilo, ya va a pasar, porque en realidad me imagino que son palabras que no ayudan. Entonces, de tu mirada, ¿qué consejo le darías a esa persona para que pueda apoyar a una persona que está viviendo un duelo? Mira, yo creo que es importante estar, Ujú. solo estar. Preguntar, yo las personas que más valoro son, sobre todo de ese momento, Ujú. son las personas que me preguntaban, Caro, ¿cómo estás? Y a lo mejor yo les contestaba, bien, gracias. Y me volvían a preguntar en una semana más, hola, Caro, ¿cómo estás? Mm, Por último, sentir ese cariño, sentir claro. ese amor, porque, mira, todas las personas vivimos el duelo de manera distinta. Ujú. Yo te puedo decir que en mi caso personal era muy terrible cuando me decían, fuerza, Claro. ustedes van a poder, lo más terrible de las cosas que escuché, ustedes son jóvenes, van a volver a tener hijos. Mm, Como si estuviéramos hablando de un vaso que se rompió y me voy a comprar otro. ¿Te fijas? Y en un duelo un poco es eso, o sea una mamá, un papá, un marido, una señora, un hijo.
es algo que no vas a poder reemplazar nunca, ni aunque fuese una pareja que a lo mejor Yeah. podrías volverte a emparejar, pero nunca va a ser lo mismo. Entonces, en un duelo, en el fondo, lo más importante desde mi punto de vista es acompañar a la persona. Acompañarlo y acompañarlo a veces desde el silencio. Acompañar desde el silencio, a veces no necesitas decir nada. Pero esas frases del todo va a mejorar, todo va a estar bien, es que sí, pero insisto, cuando estás en medio del dolor, Claro. no ves que eso va a mejorar. Quieres hundirte en el dolor. Quieres hundirte en ese lugar. Y creo que es parte de la normalidad. Exacto. Parte de la normalidad, pero cuando tú sabes, te sientes querida, acompañada, y te insisto, puede ser solo desde el hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Creo que eso es importante. Buenísimo. Oye, Caro, y a mí cuando decía, a ver, ¿qué puedo conversar contigo? ¿No? Se me ocurrían muchas preguntas, la verdad. Y una de esas a mí me interesa mucho saber de todas las personas que conozco, como sus creencias. O sea, porque claro, el camino espiritual es muy distinto también al camino religioso, ¿verdad? Y no está, ni uno está bien ni mal, es perfecto, está todo como tiene que ser. Pero hoy en día, como el camino que tú estás viviendo espiritual, también después de la muerte de tu hijo, ¿cómo ves la muerte? ¿Qué crees que pasa cuando dejamos de estar acá? ¿Qué pasa en el otro lado? ¿O cuál es tu creencia con respecto a la muerte? Mira, mi creencia, como para partir un poquito antes, mi creencia espiritual es en conexión absoluta con Dios. Yo creo en Dios, en un Dios infinitamente de amor, y siento que somos parte de ese Dios. Y así como somos parte de ese Dios, todos somos parte el uno del otro. Entonces, en el fondo, estamos todos en sintonía, estamos todos unidos, ¿ya? Eso no hay que perderlo, siento, de vista, ¿ya? El otro no es otra persona, es una parte mía también. ¿Y cómo veo la muerte? Para mí la muerte es como estar en el otro lado. Te voy a decir cómo veo la muerte, o sea, cómo veo la vida para explicarte un poco cómo veo la muerte, ¿ya? Yeah. Mi sensación es que cuando escogemos venir a este plano, escogemos venir a aprender algo. Y cuando cumplimos esa misión, es cuando nos vamos, en el fondo, de este plano y vamos a ese otro lugar. Pero ese otro lugar donde somos alma de infinito amor, donde no hay dolores físicos, donde no hay egos, donde yo no soy mejor que el otro ni el otro es mejor que yo. O sea, es una cosa, desde mi visión, muy desde el amor. Entonces, creo que la muerte es el lugar en donde te encuentras con esas otras almas, y es como si hiciéramos una reunión, en el fondo, de momentos en que, de cuando ya en el fondo cumpliste tu misión aquí, listo, claro, partimos y nos reencontramos con todo ese otro grupo de almas con el que somos familia, con el que habíamos pactado cosas. Y ahí viene, bueno, listo, lo aprendí, no tan bien, habrá que volver a venir, ¿qué otra cosa puedo aprender a venir? Claro. Porque lo que creo es que en el fondo vamos creciendo espiritualmente y nos vamos transformando. Por eso es que estamos viniendo en el fondo continuamente a aprender distintas cosas. Y esa creencia que debo compartir, que también opino muy lo parecido a ti, creo que también fue algo que me ayudó a mí a cambiar muchas cosas de mi vida solamente por creer en eso. ¿Cómo ha impactado esa creencia en ti? Es que creo que te hace mirar todo desde una manera distinta. Y en creer que somos una familia álmica, qué sé yo, y uniendo un poquito con la mirada de las constelaciones, es cuando tú entiendes que cuando te hablan de
el karma de otras vidas o de qué sé yo. Sí, efectivamente creo que nosotros traemos cosas que trabajar de otras vidas, pero caes en la familia en la que tienes que caer precisamente Claro. porque vas a poder trabajar y aprender lo que viniste en esta vida. Entonces, nada es casualidad, no es que hoy yo caí en esta familia que extraño, no, que extraño nada, porque yo tenía un plan de trabajo, pero que en esta familia ese plan iba a ser perfecto. Claro. Entonces, desde ahí, uno, en el fondo también con las constelaciones y también de vuelta, en el país en el que caes, todo, o sea, es que todo es una gran comunidad y nada es al azar. O sea, es como lo que hablaste en un principio del doctor que te recibió a ti y que luego es el que te da la mala noticia o que está ahí en tu proceso más difícil. Es difícil creer que eso es mera casualidad, o sea, claramente. Y creo que es lindo ver la vida así de alguna manera. Nos quita quizá un peso de encima de dejar de sentir esa culpa por las cosas que nos pasan, que esto es porque yo hice algo mal. No, ¿sabes qué? De repente era parte que en la pandemia te dijeran, Caro, te desvinculamos y para ti fue un proceso, pero como un cambio rotundo en tu vida profesional, de dedicarte también a lo que te apasiona hoy en día. Y bueno, Caro, a ver, ya yo creo que me encantaría hablar mucho más contigo, pero si bien, como te comentaba, el tema de la razón de ser, el nombre de este espacio, hay una cosa que, claro, es ir entendiendo cómo nos vamos construyendo, pero también es entender que venimos con un propósito, así como tú decías, quizás hay un plan álmico que hace que nos pasen cosas difíciles, que nos rompamos por dentro como para renacer y para volver a conectar con nuestra esencia más profunda. En este camino, hoy en día, ¿cuál es tu razón de ser? Wow. Mi razón de ser hoy día es ser feliz. Y en este ser feliz, acompañar a otros en su proceso. En su proceso de descubrir quiénes son y hacia dónde quieren ir. Creo que eso hoy día es mi razón de ser. El buscar cómo soy feliz, preguntarme, cuestionarme. Porque cuando, en el fondo, en esencia, tú eres lo que dices que eres, las cosas se van alineando así. Entonces, si yo soy feliz, ¿cierto? Y ojo, que ser feliz no es estar contenta todos los días, porque me pasan cosas malas, siempre, como a todo el mundo, pero es como yo escojo tomar eso. ¿Qué es lo que yo escojo? O como yo escojo ver lo que me está sucediendo para, a pesar de eso, ser feliz, ¿cierto? Y desde ahí acompañar a otros. Me encanta el trabajo que estoy haciendo hoy día. Me encanta acompañar a otros. En el fondo es como... hay caminos por los que yo ya estuve. Y cuando yo estuve ahí, muchas veces no veía salida, no veía camino, no veía hacia dónde ir. Entonces, cuando tú le dices, oye, sí hay, mira, yo te voy a acompañar. Eso me parece que es lindo. Eso a mí me llena. Y después, bueno, cada uno verá qué es lo que decide, digamos, Exacto. pero es mostrar que existe otra forma de ver y de hacer las cosas para no perder el foco, que aquí vinimos a ser felices, no vinimos a sufrir. Exacto. Y el último consejo que me gustaría que nos dieras a una persona que puede estar viviendo en este mismo momento el proceso de un duelo, ya sea de un hijo, en realidad de algún ser querido, pero quizás sí me gustaría enfocarme más en alguien que ha perdido un hijo, porque sí creo que, aunque yo no lo he experimentado, puedo llegar a imaginar de que es uno de los dolores más fuertes que una persona puede sentir. Entonces, ¿qué le dirías a esta persona que está pasando este duelo? ¿Qué herramientas quizás concretas o algún consejo que te nazca hoy en día decirle? Porque ¿cómo se vive después de perder un hijo?
Mira, no sé si hay algún consejo. Yo creo que es importante que nos tomemos el tiempo y que vayamos en el ritmo que cada uno pueda ir. Y que es que sabes que no sé, honestamente, si hay un consejo, una forma. Lo único que sí me gustaría, en el fondo, y ¿por qué te digo que no sé si hay un consejo? Porque siento que cada uno lo vive de una manera tan especial y distinta que sería muy soberbio de mi parte darte un consejo. Yo te puedo contar y me encantaría expresar a todas esas mamás que están pasando por el duelo de un hijo, que yo también sentí que ese dolor no me iba a dejar vivir, que me iba a hundir. Y sí pude salir. Y sí pude salir porque escogí vivir, porque escogí honrar la muerte de mi hijo desde el amor y desde vivir. Eso es lo que yo escogí. Y sé, espero, que más adelante, cuando sea el momento, me voy a volver a reencontrar con mi hijo. Entonces, para mí, más que dar un consejo, solo te puedo decir como esto es en lo que yo creo, esto es como yo lo viví, como a mí me gusta haberlo vivido, pero si no puedes hacerlo y no puedes entenderlo, también te abrazo porque es lo que se puede. Yo no te puedo obligar a vivir tu duelo de otra manera. Yo solo te puedo contar que sí se puede, que sí yo lo hice. Yo también creí que me iba a morir, que no iba a poder. Y sí lo logré. Y sí lo logré porque es mi forma de honrar a mi hijo. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por venir. Feliz, feliz, feliz. Estoy demasiado feliz, demasiado contenta de esta invitación. Bueno, muchas gracias, Carito. Gracias a ti.